Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente a Semanario. Cuando a uno le dicen pandemia, inmediatamente la termina asociando con el COVID, y es lógico porque la estamos atravesando incluso aún. Sin embargo, hay otra pandemia con la cual venimos conviviendo hace mucho tiempo, que tiene que ver con los infartos, con los famosos ACV. El doctor Conrado Stoll, a quien ya mismo sumo a la charla, un reconocido neurólogo, especialista también en ACV, acaba de sacar un libro que se titula A mí no me va a pasar. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal, Cruz? Un gusto hablarte. A mí no me va a pasar. ¿Tiene que ver con una negación que es habitual cada vez que lo consultan? El título no es original porque es lo que he escuchado durante 40 años de hacer la especialidad vascular. Bien. Que hay enfermedades que ocurren, que son muy desgraciadas, pero que es mala suerte tenerlas. En cambio, un tercio de todas las muertes del planeta, un tercio de todas las muertes de la Argentina, son causadas por enfermedad de las arterias, que lo que hacen es infarto de miocardio, infarto del cerebro, ACV, pérdida de la memoria, tan común como el Alzheimer, y eso es la enfermedad de las arterias que tienen todas las personas. Entonces ahí estás hablando de las causas de muerte más comunes, la causa de discapacidad más común, y es tratable, es prevenible y no sucede. Por eso está bueno tu título en que decís, tenemos la pandemia de COVID-19 que es muy preocupante, sigue siéndolo, pero esta pandemia lleva muchos más años y es mucho más negligente, porque conocemos todas sus causas y sin embargo no se controlan. ¿Y por qué se le quita importancia? Por el famoso fenómeno de estoy acostumbrado a eso. Nadie se pone a pensar en la desgracia de un hijo que puede tener uno de estos fenómenos y una muerte joven, o de un padre de 40, 50, 60 años, y lo más común, 70, 80, personas que no deberían morir. Porque si uno controlara los factores de riesgo, que son los mismos en todo el planeta, la probabilidad de tener un ACV, un infarto en el corazón o pérdida de memoria caería 80%. Cruz, es muy significativo el efecto. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo? Te cierro con eso. Bien. Todo el mundo los conoce, pero no están controlados, que son la nutrición sana, el ejercicio, el control del estrés, el dormir bien, poco o nada de alcohol, no cigarrillo, control de la presión arterial, del colesterol y de la diabetes. Esta lista que todo el mundo ha escuchado y muchos televidentes, mucha de la audiencia estarán diciendo, bueno, pero yo hago todo eso. La realidad práctica muestra en que al ser esta la causa de muerte más importante del mundo, evidentemente no lo estamos haciendo bien. Ahora, doctor, esta falta de control muchas veces se ve reflejada en las muertes de gente cada vez más joven al mismo tiempo. Ha aumentado la mortalidad cardiovascular, está bien lo que decís, hay más muertes cardiovasculares. Lo intuitivo es decir, sabemos más de esta enfermedad, tendría que ocurrir menos. No, sabemos mucho más y ha aumentado. Una de las razones es la mala nutrición en todos los países, pero vos lo tomás y el peso promedio de la gente ha aumentado. Muchos corren, muchos hacen gimnasia, ahí estamos viendo las imágenes, pero la mayor parte de la gente es sedentaria. Quedó grabado esto de que el vino, una copa por día era sano. No, se ha probado que no lo es. El sueño, bueno, esto es una vida muy intensa, con pantalla hasta el último momento en la noche y arrancamos el día con las pantallas prendidas, pero hay que dormir 7 o 8 horas. Está estudiado, menos de 6 o más de 9 aumentan la mortalidad cardiovascular. Y la hipertensión, te cierro con esto, es un tema tan fácil de diagnosticar, sin embargo, en todo el planeta, 1 de cada 3 hipertensos no están diagnosticados y el 80% de las personas que toman remedio para la presión no están controladas. Y van al médico y por ahí si les toman la presión alta le dicen, no se preocupe, es presión nerviosa. Y la presión nerviosa, el pico en el consultorio del médico, mata tanto como cualquier aumento de la presión.
Por otro lado, las redes sociales, el acceso que hay a la información ha disminuido también el acudir a un especialista sobre el tema, ¿no? Uno mira en Google, me parece que tengo esto, me dedico de esta forma, o si no directamente un amigo o un amigo del amigo te dice que tuvo algo parecido y que con tal medicamento, bueno, lo solucionó. Eso me parece que es contraproducente y juega en contra sobre el tema que estamos hablando. El doctor Google sí. Es un muy mal consejero. La verdad que es la forma ideal para confundirse y para llegar a mal puerto. Las personas dicen no duermo bien, buscan cómo dormir, no como bien. ¿Y qué vas a encontrar, Cruz? Yo he leído, no te puedo decir todos porque sería imposible, pero he leído cantidad de libros sobre distintas dietas. Seguro. He visto cantidad de documentales en Netflix sobre distintas dietas y te puedo hasta decir quién paga cada uno de esos documentales, porque la respuesta es más simple, se la damos ya a la gente que está escuchando. Dieta mediterránea. Podemos hacerlo más sofisticado, se pueden dar mucho más detalles. Uno podría hablar si los edulcorantes realmente no hacen mal, porque es así, pueden causar más riesgo cardiovascular. ¿Por qué nos gusta la comida chatarra? ¿El café es bueno? Desayunar es una comida importante. ¿Cómo hay que dividir las comidas? Esto del ayuno intermitente que se ha hecho tan popular recientemente. Exacto. Huevos. ¿Es malo lo de los huevos? Porque la yema del huevo tiene mucho colesterol, pero la gente no sabe que no es el colesterol de la yema lo que realmente produce taponamiento arterial en la yema de huevo. Entonces hay muchísimas cosas que se podrían decir, entonces es complejo, la gente busca en Google y se confunde. Tienen que ir a centros especializados en prevención vascular. Doctor, ¿qué podemos encontrar en el libro? ¿Es una especie de guía o de qué manera nos enriquece lo que podemos leer allí? Interesante la pregunta, Cruz, porque el editorial El Ateneo me decía, no, esto no es un manual médico, esto es un ensayo. ¿Por qué lo dicen? Porque en la primera mitad yo hablo del sistema de salud y no hablo críticamente o digo no sirve. De hecho, hablo con ejemplos de otros países y hablo de cómo funciona la mente humana para entender cómo cambiar los hábitos y por qué los adultos no cambiamos los hábitos y además estamos convencidos de lo que estamos haciendo está bien. Es una tendencia normal, natural, de cómo funciona el cerebro humano. Eso lo explico en detalle en la primera mitad. En la segunda mitad hablo del corazón, del cerebro y de las cosas más frecuentes. Y para decir algo provocativo, pero importante, cuando uno tiene un infarto, por supuesto, ante una sospecha de un infarto, uno tiene que ir inmediatamente a un centro médico. Pero los tratamientos muchas veces, las pastillas, son mejores que las cosas invasivas. No siempre hay que hacer algo invasivo. Entonces traté de tener un capítulo, varios sobre nutrición, sobre el ejercicio, que no es anotarse necesariamente en un gimnasio 3 horas por día. Mejor si alguien hace eso, pero hay infinitas variables para hacer ejercicios muy breves que tienen toda la efectividad que uno necesita. ¿Qué hacer con el estrés? ¿Cómo controlarlo? Los temas del sueño, la apnea del sueño y después de todos los factores de riesgo, un capítulo de cada uno para que la gente se oriente. No hay que leer de la página 1 a la 560 como tiene. Uno puede elegir el capítulo que más le interese o que más lo afecta y ahí informarse. Y a todo le di evidencia científica. Bien. No hay nada en ese libro que sea mi opinión. Es todo lo que se ha publicado en el mundo que dice qué es lo que debe hacer una persona para tener una expectativa de vida muy larga y una expectativa de salud muy larga. No tiene gracia cumplir 100 años o 90 años si uno no se puede mover o si uno no puede pensar. La idea es cumplirlos con agilidad, con una plenitud mental. Doctor, no somos demasiado apegados a las costumbres y a los buenos hábitos. En un momento y por el temor al COVID aprendimos a usar el barbijo, alcohol en gel, lavarnos 1000 veces las manos, desinfectar y más alimentos. Y ahora que pasó el temor, me parece que se bajó ese recurso. Y esto, de alguna manera, nos lleva a pensar que puede llegar a suceder lo mismo que pasó con los infartos, ¿no? No hay temor, entonces no me cuido. Ahora no hay temor con la pandemia o con el COVID y también dejo de cuidarme, lo que también es una mala noticia. Interesante lo que decís, sobre todo porque además se agrega que la gente tiene este pensamiento mágico de decir, bueno, yo tengo 50 años, 60 años, 65 años, pero estoy flaco, juego al tenis 2 veces por semana, no fumo, a mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar. Y eso es un error grave, porque todos los días le pasa a alguien delgado que hace ejercicio, que no fuma y que no tiene obvios factores de riesgo. Más del 80% de los eventos vasculares, o sea, de los ACV y de los infartos de corazón y de la demencia, ocurre en personas
con poco riesgo. Pero vos dijiste algo muy bueno, porque si bien los adultos no aprendemos, y en general los adultos no cambiamos los hábitos, esto hay que hacerlo, por eso es tan importante hacerlo con los chicos, porque ahí sí los podés acostumbrar a comer sano, a hacer ejercicio, a hacer una vida sana que les asegure 100 años de vida. Pero la pandemia mostró que aún los adultos, cuando hay una situación que lo justifique, empezamos a usar barbijos, por más que, como vos decís, tenés razón, se lo está dejando ahora, lo cual es un grave error, sobre todo en la Argentina, que puede venir un brote de Delta. Pero lo que decís, el mensaje es cuidado, porque uno se vea bien, porque uno esté sano aparentemente, eso no quiere decir que no tengamos riesgo. Es muy simple, esto es matemática. Si la mayor parte de los seres humanos mueren por un infarto, y esto pasa a todas las edades, en ambos sexos, y en personas que no tienen aparentemente riesgo, no pensemos que a nosotros no nos va a pasar. Tenemos que cuidarnos todos como nos tenemos que cuidar del COVID-19. Hay que empezar a pensar distinto. A mí me puede pasar, ¿no? Y a partir de allí vendrá un mejor cuidado. Doctor Conrado Stoll, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Gracias por el llamado, Cruz. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Nos vemos pronto. Vamos a hacer la primera pausa. Antes, como siempre, el famoso ¿Quién dijo? Ustedes contestan la pregunta buscándonos en semanario.tv e inmediatamente estarán participando. Les vamos a mostrar también quién fue la ganadora anterior del concurso de la picada Gulú, Viviana Esther. DNI terminó en 366. Seguramente lo va a disfrutar. Y ahora sí, en marcha, ya mismo, el nuevo ¿Quién dijo? Para que puedan participar durante la semana. Ahí va, ¿eh? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Cuando decimos que todo tiempo pasado fue mejor, condenamos el futuro sin conocerlo. Va de nuevo entonces. Cuando decimos que todo tiempo pasado fue mejor, condenamos el futuro sin conocerlo. Semanario.tv. Así nos buscan en Instagram, contestan esta publicación y ya están participando. Además, y esto les vamos a mostrar de manera excepcional porque se trata de una televidente que habitualmente nos acompaña, está con nosotros, ha perdido a su perrita. Ahí la ponemos en pantalla y con algunos datos a ver si le ayudan a encontrarla. Se trata de una perra mestiza de color negro, parecida a un ovejero belga. Tiene 11 años, fue perdida el domingo 7 del 11 del 21, por supuesto este año, en barrio Parque Corema. Así que bueno, quien tenga la posibilidad de ubicarla, porque tenía un collar rojo con una placa incluso de identificación, la familia de esta televidente fiel a nosotros la está buscando, así que allí la tienen en pantalla. Nos vamos a la primera pausa y ya venimos y vamos a hablar de la historia de la comida argentina. Quédense ahí.